No está cargado. Ya vamos a ver. Ahora sí, ¿ve? ¿Ya? Bueno, suave. Yo creo No, que no salió. para ver. No, no sale. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? Vea. Vamos a ver, ahí sale. Yo creo que ya ahí salimos. Es que yo creo que no voy a oír, es que yo no oigo con No la importa, cámara. se sienta ya en el silloncito. Déjame ver. A ver, aquí está. Vea, ¿Dónde? ya va a cargar. Buenas noches. Vamos a ver, véalo, Gigi. Oigo. Espérate, aquí sale. En buena y sana teoría. Vamos a ver. Buenas noches a todos, a todas, donde quiera que se encuentren. Les enviamos un fuerte abrazo. Vamos a ver si está prendido, ¿sí? Ok, estoy comprobando el sonido. Vamos a ver. Ah, sí, ahí está, mi amor. ¿De verdad? Sí, vaya allá el silloncito, póngale volumen allá. Espero que se encuentren muy bien a todos mis hermanos, mis hermanas. Aquí estamos un jueves más, gracias al Señor. Hoy estamos jueves 8 de mayo del 2025, gracias al Señor. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy, que corresponde. La semana pasada no tuvimos estudio bíblico, era 1 de mayo, entonces Día del Trabajador. Muchos estaban en su día de descanso, entonces se tomó ese día para que todos pudieran tomar su, su eso, tuvieran su día libre. Entonces les enviamos un fuerte abrazo. Aquí está mi hija por aquí, vamos a ver. Por acá. Ahí está. Salude, Gigi. Hola. Dice que hola. Entonces, aquí estamos. Vamos a dar inicio dándole gracias al Señor. Entonces, le sube un poquito el volumen nada más, donde se escucha. Bueno, vamos a dar inicio. Ahí los que se vayan conectando pueden escribir y yo los voy tal vez los vea por aquí. A ver, a ver, a ver. Sí, por ahí tal vez les pueda ver el mensajito y los salude de una vez. Eh, Vamos a dar inicio dándole gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, y para poder continuar con el estudio que corresponde al día de hoy. Bueno, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres santo, Señor, que tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el honor, todo, Señor, de nosotros, Señor, todo a ti te pertenece. Gracias te damos por este día. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, hoy tú nos uses, que podamos ser instrumentos para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, que el Santo Espíritu de Dios pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y que toda la palabra y todo lo que vengamos a aprender de parte tuya, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras familias, Señor. Y que todo lo que nosotros hagamos o emprendamos, Señor, todo esto de la palabra, que nosotros podamos llevarlo al terreno, Señor, de la práctica. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, y bendice a mis hermanos, mis hermanas, Señor, que se conecten, Señor, o que lo vean posteriormente el estudio. En el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio al estudio. Espero que no tener problemas con el internet ni nada. Sí se escucha bien, ¿verdad, Gigi? Para mí no se escucha casi. Ok. Bueno, vamos a dar inicio, mis hermanos, al estudio bíblico de hoy. El jueves antepasado, habíamos visto, déjenme acordarme lo que aquí lo tengo en la Biblia. Vamos a ver. Habíamos terminado exactamente. No, mentira, no habíamos terminado. Quedamos, ahora ya me acordé.
quedamos pendientes de ver algo más de respecto al mensaje a la iglesia de Pérgamo. Quedamos con unos puntitos ahí de observar. Si más no me equivoco, quedamos en el versículo 17. Ujú, ¿correcto? Quedamos en el versículo 17. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar de una vez por todas. Vamos a continuar. Nos quedamos, como dije, ya casi terminando lo que es el estudio de la iglesia de Pérgamo. Y lo último, mira, aquí tengo una falta ortográfica. Lo último que nosotros vimos fue en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Ya vimos la parte A del versículo 17. Vamos en la segunda parte o la parte B del versículo 17. La segunda parte donde nosotros encontramos la promesa de una recompensa para esta iglesia. Voy a leerles antes el versículo 17, ¿verdad? Para poder tener el contexto de ese versículo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí fue donde quedamos. Ahora dice, al que venciere, aquí vamos a continuar en esta, la segunda parte del versículo, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, antes de iniciar, mis hermanos, nuevamente les reitero, les vuelvo a recordar, por favor, tengan sus Biblias a mano. Si ustedes tiene su cuaderno, lo que esté haciendo, apunte. No se le va a exigir ni se le está pidiendo que lo haga, pero si usted lo tiene, sería bueno para que apunte lo que vamos a ir aprendiendo, pero principalmente que usted no coma cuento, que usted lo que usted aquí se esté diciendo, usted pueda tener la facultad y tenga la capacidad para que usted pueda posteriormente ir a ver, sopesar que lo que nosotros estemos hablando, sean las prédicas de los domingos con el pastor Josué, o sea, en mi caso los jueves, que sea tal cual lo que la Biblia enseña. Si usted tiene dudas, tiene preguntas, consultas, puede escribir aquí en el Facebook de la congregación. Ahí está el número de teléfono para que puedan escribir por WhatsApp lo que necesiten, ahí lo pueden hacer. Entonces pueden hacer sus preguntas. Obviamente yo voy dando la enseñanza y posteriormente si hay alguna pregunta o algún consejo o quieren añadir algo, lo pueden hacer. Pero siempre tengan sus Biblias, no se queden con solo lo que están escuchando y viendo, no coman cuento porque somos hombres y nos podemos equivocar. Entonces, al que venciere, dice la palabra, Apocalipsis 2, capítulo 17, en la parte B, dice, al que venciere, otra vez, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, pues aquí está, mis hermanos, esta es la promesa de una recompensa. Pero aquí hago yo la pregunta, ¿para quién? Pero a quién, mejor dicho, será esta recompensa? ¿A quién se le está ofreciendo esta recompensa? Ahí mismo lo dice el texto, dice, al que venciere. Aquí cuando dice al que venciere, está haciendo referencia justamente a esta iglesia, ¿verdad? De Pérgamo, está hablando a aquel o aquella persona que venciere al espíritu de adaptación de la falsa enseñanza y a la manera de vivir pecaminosa como se vive en el mundo, pues, ¿verdad? En cuanto a lo que Cristo tenía en contra, pongamos atención a esto, porque en cuanto a lo que Cristo tenía en contra de esta iglesia, dice la Escritura. Primero dice, daré a comer del maná escondido. Ahora, me detengo un momento. Recordemos, todos por favor, recordemos que por 40 años el maná fue el alimento del pueblo de Israel en el desierto hasta que el pueblo cruzó el Jordán y entró a Canaán. Recordemos que Dios dio instrucciones a Moisés para que colocara una vasija de maná en el arca del pacto, ¿verdad? Así fue como quedó oculto a la vista. Entonces, según el autor, esto es del que voy a mencionar, es un libro apócrifo o un libro, como le llaman en los católicos, deuterocanónico. Según el autor de Segunda de Macabeos, ¿verdad? En el capítulo, Te bajo un poco. sí, mi amor, por favor.
En el capítulo 2, versículos 4 al 7, según este autor, ¿verdad? Dice que en la destrucción del templo de Salomón, Jeremías ocultó el tabernáculo con el arca y el altar del incienso en una cueva del monte Nebo y dice que selló la entrada. Ahora, los judíos esperaban la venida de la era mesiánica cuando ellos comerían el maná oculto. Pero los cristianos, sin embargo, reconocieron a Jesús como su Mesías y fue el que introdujo la era mesiánica. Por lo cual, mis hermanos, desde la venida de Jesús, todos sus seguidores, los seguidores de Jesús, siempre, todos los seguidores o los que somos seguidores de Jesús, siempre hemos comido el maná oculto y hemos disfrutado de sus bendiciones. Porque recordemos que Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida y él lo contrapuso, Jesús, al maná que los israelitas comieron en el desierto. Este pan, ¿verdad? Dicho sea de paso, que da vida, es en realidad el alimento espiritual y es el maná oculto. Pero está oculto, este maná, ¿verdad? Está oculto a los ojos de aquellos que son incrédulos, pero que sí está disponible para todos aquellos los que pongan su fe en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, esto es la perfecta, básicamente esta es la perfecta provisión de Dios, que es el verdadero pan del cielo. Y aquí yo hago una pregunta. Luker, o alguien diga, Luker, ¿quién es el pan del cielo? Mis hermanos, la respuesta es sencilla. Cristo Jesús. Así es simple. Vean lo que dice Juan capítulo 6, versículo 41. Ahí no lo dice. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús, mis hermanos, es el pan del cielo y gloria a Dios por eso. Entonces nosotros vemos que posteriormente el texto menciona y dice, le daré, hablando de Apocalipsis 2, versículo 17, dice, le daré una piedrecita blanca. Ahora, aquí voy a ir un poquito más lento para desarrollar esto. Esto es un tema muy importante, mis hermanos, porque tiene que ver con todo un contexto cultural en el mundo antiguo, hablando de esto de la piedrecita blanca, ¿verdad? Este punto, mis hermanos, es tan esencial como los otros que hemos venido viendo y también es importante. Ahora dirán, ¿por qué, Luker? Porque a veces, quiero que entendamos esto, voy a ir un poquito pausado para que me lo comprendan. A veces, para que nosotros podamos poder interpretar correctamente la escritura, a veces nosotros, o la información que usted y yo necesitamos, nosotros no la encontramos en el contexto inmediato. No está en el contexto inmediato. Cuando nosotros hablamos de contexto inmediato, bueno, esto nosotros lo vemos en el curso de hermenéutica, invitados para que lo puedan ir a ver y aprender. Pero no encontramos la respuesta o la información en el contexto inmediato. Entonces, y el contexto inmediato tiene que ver que no lo encontramos ni en los versículos o capítulos anteriores ni en los posteriores. Y tampoco lo encontramos en el contexto remoto o en el contexto general, todo lo que nos dice la escritura respecto a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si no vemos la respuesta a esto que estamos leyendo, estudiando? No lo vamos a encontrar ni en el inmediato, ni en el contexto inmediato, ni en el contexto remoto, sino que lo vamos a encontrar en la cultura, en el momento en el que estaban viviendo, por ejemplo, los escritores. Acá, mis hermanos, el uso, pongan atención, acá el uso de una piedrecita blanca, o de una piedra blanca, o una piedrecita blanca, en este caso tenía muchas asociaciones. Por ejemplo, una piedrecita blanca en aquel momento podría ser un boleto, podría significar que era un boleto de entrada para un banquete, o también podría ser como una señal de amistad, entre otras más. Ya vamos a ver. Así que se usaba en aquel tiempo y esta piedrecita, por así decirlo, era la evidencia para poder ser contado como una señal de descargo, por ejemplo, ante una corte de la ley. También se dice que es muy posible que Jesús pudo tener algunos de estos significados en mente cuando él está hablando aquí al apóstol Juan. Entonces, aquí la pregunta es, mis hermanos, aquí la pregunta es, ¿qué significa esta piedrecita blanca? Vamos a ver esto.
Y para que no especulemos y no andemos inventando historias y cuentos, nosotros tenemos que ir al contexto histórico-cultural. Es decir, en el tiempo de Juan, mis hermanos, pongan atención, en el tiempo de Juan, los romanos, cuando ellos hacían un convite, o sea, un banquete, cuando ellos hacían una reunión, hacían una fiesta, ellos entregaban a los invitados o a los que iban a invitar, ellos les entregaban una piedra blanca, una piedrecita blanca. Esta piedra blanca, lo que significaba, mis hermanos, es que esto era una señal de haber sido invitado al convite, o sea, al banquete o a la fiesta. Todas las personas, ¿verdad?, que llegaban a la fiesta presentaban la piedrecita blanca y eran recibidos y ellos podían participar de todo lo que se hiciera ahí en el lugar, en la fiesta, en el convite, etcétera. De todo lo que se diera ahí, podían celebrarlo y participar. Esta piedra blanca, mis hermanos, es semejante a una invitación a una fiesta. Ahora, los romanos del tiempo del Nuevo Testamento, ellos tenían una señal de hospitalidad entre sus amigos que consistía en una teja de madera o una piedra, en este caso, que se dividía por la mitad. ¿Qué hacían ellos? Cada uno escribía su nombre en uno de los pedazos, sea de la teja o sea de la piedra. Después lo intercambiaban. Un ejemplo, yo decía, yo escribía el mío, Luis, se lo daba a Josué y Josué me daba el de él. Entonces yo tenía el de Josué y Josué tenía el de Luis. Entonces, se dividía por la mitad y cada uno escribía su nombre en uno de los pedazos y se los intercambiaban entre sí. Y con frecuencia, mis hermanos, estos eran guardados y eran entregados de padres a hijos. Y el presentar una de las partes de la teja o de la piedrecita garantizaba la hospitalidad de un amigo sincero. Ahora, los días felices, por ejemplo, se señalaban también con una piedra blanca. Y los días, digamos, feos, calamitosos, se señalaban con una piedra negra. Y, por ejemplo, en los tribunales, una piedra blanca significaba la absolución y una piedra negra significaba condena. Esos son ejemplos de la parte cultural. Yo, mis hermanos, yo les voy a hablar ahora algo que yo he escuchado, otras interpretaciones con respecto a esto de la piedrecita. Y cuando muchos de estos que hablan de esta piedrecita las dicen, o sea, cuando ellos hablan sobre estas interpretaciones de ellos, pareciera que suenan lógicas y parece que suenan hasta correctas. Pero cuando lo hacen, estas personas, nosotros nos damos cuenta que estas personas no hicieron uso del contexto histórico, el contexto cultural, gramatical, etcétera, y todo eso. No lo hicieron. No hicieron el estudio bien del contexto histórico-cultural de la época de Juan, por ejemplo. Y yo no sé si ustedes lo saben. Cuando los judíos, por ejemplo, cuando los judíos fallecen y son enterrados, ellos no acostumbraban a llevar flores a las tumbas. Ellos lo que llevaban eran piedras y ponen las piedras sobre las tumbas. Y por eso, un ejemplo, si usted en algún momento se topa o ve alguna de las tumbas de los judíos, ustedes las van a encontrar con un puñado de piedras. Y ustedes y yo, o por lo menos en Latinoamérica, ¿verdad? Que ustedes y yo somos ticos o latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a pensar que vemos una tumba de un judío, nosotros podemos llegar a creer o pensar que es que ellos son muy descuidados y las tienen abandonadas. Pero no, no es que están descuidadas ni abandonadas. Es que para los judíos esas piedras tienen un significado o un simbolismo por ser duradera, ¿verdad? La piedra, por ser tan duradera. Y tiene un significado de permanencia, es decir, ese sentido de permanencia es del sentimiento de aquellos que ya, de ellos hacia una persona de esas que ya habían sido, que han fallecido y que están sepultadas. Es ese sentimiento hacia ellos como es como, bueno, mejor se los digo así, para un judío es como un recuerdo permanente de esa persona. Pero las piedras blancas, quiero que pongamos atención, las piedras blancas no significan eso, realmente hablando del contexto de Apocalipsis, no significan eso, porque no tiene lógica y no tiene sentido que Cristo
nos llegue a dar una piedrecita blanca con un nombre, ¿verdad? Para Él decirnos, yo te recuerdo. No, mis hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que hacer esa investigación del contexto histórico, cultural, para poder ver a eso a qué se refiere, que es una invitación. Y muchas personas erran, se equivocan al no considerar el estudio de la hermenéutica y al estudio histórico y cultural, y erran y se equivocan. Pero también, mis hermanos, ¿a qué es semejante, hablando de esto, es de esta piedra? Si Cristo nos está diciendo que nos va a dar una piedrecita blanca a los que muramos, ¿verdad? Esto quiere decir, mis hermanos, que estamos invitados al cielo. Eso significa que estamos invitados al cielo y que nosotros podemos participar de todo lo que se ofrezca en el cielo. Incluso nosotros podríamos entender, voy a hacer un supuesto, podríamos entender que tal vez no es literalmente una piedra la que nos van a dar. Quizás Jesús usó esta idea para que el escritor, que en este caso fue Juan pudiera entender por el contexto de su época que esto garantizaba la hospitalidad de Jesús hacia sus verdaderos amigos. O sea, todos aquellos que hemos creído y obedecido, obedecido su palabra. Entonces, mis hermanos, básicamente esa sería la interpretación de la piedrecita blanca. Pero al final, mis hermanos, nosotros sabemos que esta piedrecita blanca es una señal de seguridad de bendición. Otras personas, para que lo tengan ahí, otras personas suponen que hay una alusión aquí a los conquistadores de los Juegos Olímpicos, porque cuando un jugador competía en los Juegos Olímpicos y ganaba o conquistaba, se le daba a esta persona que ganaba, se les proporcionaba en la ciudad una piedrecita blanca con su nombre escrito en ella, el cual era una insignia para ellos que durante toda su vida de estos, digamos, estos atletas, digámoslo así, durante toda su vida iban a ser mantenidos a expensas del pueblo. Ahora, a estas piedrecitas, ¿verdad? En el pasado se les llamaba, y déjenme deletrearles el nombre porque no es tan sencillo, se los voy a deletrear, se les llamaba Tesserae o Tesera, que se escribe Tesserae, Tesserae o Tesera. Esta es una palabra latina, mis hermanos, y esta era la señal, era una piedrecita blanca que tenía este nombre, o sea, Tesserae, y ahí iban inscritas las insignias con el nombre de las personas entre los romanos. Por ejemplo, estas más o menos es algo similar. No sé si se ve para ver. Para ver, porque no lo veo por acá. Aquí. Uh, eh, Yana, tráigame la tablet, por favor. Se pegó. ¿Qué tengo? Deja. Para ver. Perdón, vamos a ver. Por eso es que yo no uso la torre para escuchar el estudio. Yo escucho desde aquí. Sí, está como pegado, pero Es que por eso es que yo no uso la tablet para escuchar el estudio. Yo escucho el estudio desde arriba, aunque no tenga la tablet. espérate, ya vamos a ver, algo está pasando. ¿Qué estará pasando? Perdón a todos los que estén ahí.
Algo pasó aquí, se pegó extrañamente. No sé cuánto tiempo tenía de estar pegado, Gigi. No sé, yo estaba haciendo en mi cuarto, yo estaba escuchando el estudio mientras estaba en mi cuarto haciendo algo. Déjeme ver un momento, perdón. No. Vamos a ver qué pasó. Es que si no es una es otra, qué curioso. Sí, qué curioso. Oh, sí se pegó Sí, vamos a ver. El video nada más. el video. Sí. ¿Y por qué el suyo no? ¿Qué es este dibujito? ¿Ah? ¿Qué representa este dibujo? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué? Ahorita lo voy a ver. Se ve como pan, pues madera. No, son unas piedrecitas. Ahora piedras blancas. No sé qué pasó con esto. Yo tampoco sé. ¿Sabes? Una luz. Sí. Pero no sé. Ah, bueno, ahí está apareciendo. Vamos a ver qué pasó. Esperando la conexión. ¿Qué representan esas piedritas blancas? Ya vamos a ver. Porque a mí me parecen pedazos de pan blanco. Pero no, son piedrecitas. Ah, Mis hermanos, perdón, es que esto fue extraño. Se quedó pegado el video y no logro entender qué fue, por qué se fue pues la no señal. Vamos a ver. ya está volviendo, creo. Ah, ahora sí, vamos a ver. Ahora sí ya volvimos. Sí, Entonces, se pega acá. sí, mi amor, ahora sí, vaya arriba porque dejaste tela ya. ¿Y las tablas? Sí, espérate para ver, aquí va a aparecer. Tiene que aparecer. Ah, otra función. Ujú, no importa, déjelo ahí. Listo, vaya. Gracias. Mis hermanos, perdón a todos. Esto va a quedar igual ahí en el YouTube, igual. No iba a cortar la transmisión para no. Entonces, les estaba diciendo, ¿verdad? Espero que se haya escuchado todo. Espero que sí. Estábamos hablando sobre esa tesserae, ¿verdad? Que era la palabra latina, ¿verdad? Para esa piedrecita blanca. Entonces, quería mostrarles y fue que ahí me di cuenta que estábamos sin video. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Espero lo puedan ver. Estas eran algo similar. Hay de otros tipos que también que aparecían por ahí en la historia. Hay diferentes tipos. La tesserae o tesera. Estas eran así. Ahí mis hermanos iban inscritas, como les estaba diciendo, ahí iban inscritas
las insignias con el nombre de las personas entre los romanos. Ahora, como acabo de mencionar, en esas épocas, habían diferentes tipos de teseras. Por ejemplo, esto para que lo tengan también porque es parte y es bueno que ustedes lo sepan. Habían diferentes tipos de tesera. Por ejemplo, había una que se le llamaba como tesera conviviales, así, tesera conviviales, los cuales, mis hermanos, los cuales responden exactamente a cartas de invitación. Como decíamos hace un ratito, ¿verdad? Quien recibía esta piedrecita podía, el que recibía esta piedrecita podía entrar a un convivio, a un banquete, a un convite. También esta se usaba como un boleto de admisión para alguna fiesta pública cuando la persona era invitada. Pero quiero que noten esto. Lo más notable es que se utilizaba también en aquel tiempo, era una tesera, pero se le llamaba tesera hospitales, los cuales, otra vez repito, tesera hospitales, los cuales eran dados como insignias de amistad y de alianza sobre los cuales venía grabado el nombre como un testimonio donde el contrato de amistad había sido hecho entre ambas partes. Y mis hermanos, eso es nada más para conocimiento de esta piedrecita blanca, es solamente para eso. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar en esto de Apocalipsis. Entonces, esa piedrecita blanca o en esa piedrecita se escribía el nombre nuevo, como dice la escritura en Apocalipsis 2:17, el cual ninguno conoce sino a aquel que lo recibe. Entonces, ¿cuál es el significado? Pregunto, ¿cuál es el significado de este nombre nuevo? Bueno, era un nombre secreto prometido solamente al que lo recibe. Hago la pregunta aquí interesante, ¿era el nombre de Dios o el nombre de Jesús? No, mis hermanos, era el nombre del creyente. Y sí, era el nuevo nombre del creyente. El nombre en sí mismo es probablemente más importante, pongan atención, el nombre en sí mismo es probablemente más importante que incluso que la misma piedrecita blanca. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea detrás, mis hermanos, de este nuevo nombre secreto es que esto nos habla a nosotros o nos muestra una relación íntima que se tiene con Dios, como por ejemplo, por dar un ejemplo, como en un matrimonio, que en lo regular, con el paso del tiempo, se usan sobrenombres, ¿verdad? En los matrimonios, como cuando uno le dice a la esposa, bueno, yo no le digo así, porque nunca me acostumbré, pero algunos le dicen a las esposas o al esposo, mi gordito, mi cachetoncita, Rorro, yo le digo a mi esposa Rorro, o Tuti, Puchi, Moy, Amor, y todos esos cariñitos, ¿verdad? Que nos decimos entre los matrimonios. Pero son cosas muy íntimas entre cada pareja, entre cada matrimonio. Pero bueno, este nombre nuevo básicamente o habla, mejor dicho, este nombre nuevo habla básicamente de esa intimidad de sobrenombres, ¿verdad? Entre la pareja. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, vamos a terminar, en este punto vamos a terminar la carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Con estas promesas de recompensa, una piedrecita blanca en la cual va a aparecer un nombre nuevo, el cual nadie conoce, solamente usted lo va a conocer o el que la recibe, que es el que esa relación, ¿verdad? Que el que la conoce es porque hay una relación íntima con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo quisieran ustedes que el Señor les ponga el nombre a ustedes? Que les ponga ahí en la piedrecita, hijo del trueno. No, ¿verdad que no? Eso no es lo que queremos. Queremos que el Señor nos hable y nos diga cosas de una manera muy tierna y cariñosa. No hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar, mis hermanos. Ya terminamos con la iglesia de Pérgamo, vimos lo que teníamos que ver. Vamos a continuar con la siguiente carta de Jesús. Ahora vamos a estudiar y entramos de una vez a la iglesia de Tiatira. Y esta es la cuarta iglesia que ya estamos viendo aquí en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en su parte A. Apocalipsis 2,
18, en la primera parte, se nos va a mostrar a nosotros, en primer lugar, el carácter de la ciudad de Tiatira, como en cada una de las iglesias que hemos venido viendo, porque dice al principio el versículo 18. Vamos a ver. Sí, todo va bien, en orden, espero que sí. Dice el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya nosotros, mis hermanos, dijimos que al escribir al ángel no se está refiriendo a un ángel, sino que se está refiriendo al pastor y que no es un escrito exclusivo para el pastor. Es al pastor o al mensajero o al líder de la iglesia, sino que está hablando a la iglesia en general. Pero en este caso, ¿verdad? Es a la iglesia de Tiatira. Ahora, mis hermanos, Tiatira era la ciudad más pequeña y la menos importante de las siete iglesias a las cuales Jesús se dirigió y que son obviamente diferentes ciudades. Ahora, en la historia, mis hermanos, no se tiene mucho registro de que los cristianos en Tiatira sufrieran una semejante persecución política o religiosa. No se tienen registros. Es decir, no hay datos históricos que uno pueda decir que esta iglesia estaba padeciendo algo de esto, como lo hemos visto en algunas de las iglesias que ya hemos pasado, de las tres anteriores. Por ejemplo, hubo un señor, un anciano, que se llamó el anciano Plinio, que fue alguien de la historia. Este hombre se despide de Tiatira con una frase casi como de desprecio, y él dice: Tiatira y otras ciudades de poca importancia. Así hablaban, imagínense, de Tiatira. Así hablaba este hombre de este lugar de Tiatira. Entonces, pero Tiatira, mis hermanos, que es la actual Akhisar en Turquía, era una ciudad fortificada situada a unos 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, en un extenso valle que conduce al río Hermus. Esta estaba cerca de los límites de las provincias de Misia y Lidia, y ambas pretendían a Tiatira. Tiatira era un centro de negocio y de intercambio muy, pero muy importante. Tenía gremios, pongan atención y se acuerdan de esto. Tenía gremios activos de comercio y cada gremio tenía su propia deidad patronal de la colección de los dioses griegos y de los dioses romanos. En Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15, se menciona, por ejemplo, se menciona a una mujer de las tantas mujeres piadosas de la Biblia que se mencionan, que esta mujer se llamaba Lidia. ¿Y de dónde era esta mujer Lidia? Bueno, de Tiatira. Y se dice que esta Lidia era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Vean lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora, mis hermanos, fíjense bien, Tiatira precisamente era famosa por la fabricación de un tinte púrpura, y que se encuentran numerosas referencias en la literatura secular. Y precisamente de gremios de comercio, los cuales fabricaban ropa, así que ahí nosotros podemos encontrar a esta mujer Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que era ropa con ese tinte púrpura y que era algo muy especial en la ciudad. Ahora, de las inscripciones que se han encontrado en los lugares, está claro que Tiatira poseía más gremios de comerciantes que cualquier otro pueblo de su tamaño en Asia. Es decir, como eran demasiados comerciantes, habían diferentes gremios, no solo de ropa, sino de otro tipo de artículos, de todo había ahí, de esos gremios. Tiatira, mis hermanos, era un centro industrial controlado por gremios, o sea, por sindicatos. Estos gremios comerciales, ¿qué hacían? Honraban a los dioses paganos, Apolo y Artemisa,
que también era conocida como Tirimnos, y le rendían culto en el santuario de Sabaté. Los miembros, mis hermanos, del gremio, ellos tenían la obligación, pongan atención, los gremios, todos los miembros de estos gremios, de estos sindicatos, ellos tenían la obligación de asistir a las festividades en honor a estos dioses, a comer en sus templos y también a entregarse a la promiscuidad sexual. Aquel o aquellos que no cumplían con estas reglas implicaba, ¿qué implicaba para aquellos que no cumplían estas reglas? Implicaba la expulsión del sindicato, perder el trabajo y caer en la pobreza. Por ejemplo, mis hermanos, los cristianos que se negaban a honrar a dioses paganos, a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la promiscuidad sexual, al hacerlo, ellos estaban poniendo en peligro sus necesidades materiales, sus trabajos, sus casas, todo. Y se les consideraba a los cristianos como unos parias, o sea, personas marginadas y despreciables de la sociedad. Así se les consideraba a los cristianos. Pero en fin, mis hermanos, esto es solamente un contexto para poder tener una idea de lo que se le va a decir a esta iglesia que está obviamente ahí en Tiatira. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, en la parte B, nosotros en la parte B vamos a ver que Jesús escribe hacia a esta iglesia de Tiatira y vean, pongan atención, vean cómo lleva el orden el Señor Jesús siempre en cada una de las cartas a las iglesias, como Él tiene un orden. Primero le dice, escribe al ángel de la iglesia de tal parte. Esto lo vemos en todas las iglesias. Pero después Jesús se describe Él en cada una de ellas y en cada una de ellas habíamos dicho que la descripción que Jesús nos da tiene que ver con la problemática de cada iglesia, es decir, con la necesidad de la iglesia. Y en este caso, vean lo que dice, el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego. Acá, mis hermanos, pongan atención. La expresión Hijo de Dios aquí podría significar que Jesús está dirigiendo a judíos en Tiatira, quienes rechazaban la divinidad de Jesús. Aunque la carta a la iglesia de Tiatira no indica nada en cuanto a la presencia judía en la ciudad. Entonces, no podemos, pero no podemos excluir la influencia judía, no la podemos excluir, aunque no se menciona. La expresión también es oportuna en este caso para la sociedad pagana de esa época, que consideraba tanto al César como a Apolo como hijos de dioses. Pero Jesús, mis hermanos, es el único hijo de Dios quien está por encima de todos los otros dioses. Entonces dice el texto, el Hijo de Dios, porque estamos en el 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y aquí dice Jesús, se describe a sí mismo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Tiene ojos como llama de fuego? Sigue el texto diciendo, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mis hermanos, ahí está Jesús describiéndose a la iglesia ahí en Tiatira. Quien le está hablando a la iglesia en Tiatira, Jesús, cuál es la imagen de su carácter. Vean lo que dice. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, dice Jesús. Es decir, Cristo Jesús primero se está describiendo a sí mismo con un título que está enfatizando su deidad. Es como dar un ejemplo y decir, Jesús es Dios, el Hijo de Dios que está hablando, es Dios. Y en la forma de pensar judía, mis hermanos, fíjense muy bien, el ser hijo de una cosa significa que tenía la naturaleza de esa cosa. Esto, mis hermanos, por ejemplo, en el estudio de la hermenéutica, esto lo hemos hablado muchísimo, en el estudio de la hermenéutica se le conoce como un hebraísmo, un modismo llamado el lenguaje de filiación, o sea, relacionado a la familia. Este lenguaje se usa mucho cuando nosotros encontramos en la Biblia expresiones de una persona que se le dice hija de o hijo de. En este lenguaje de filiación, por ejemplo, significa que se muestran las características que tiene el padre. Por ejemplo,
Por ejemplo, Jesús llamó a Juan y a Zebedeo los hijos del trueno. ¿Por qué les dijo Jesús hijos del trueno? Porque estos hombres, ellos tenían esta característica, eran acelerados, eran impulsivos. Es decir, ellos no sabían contenerse, no tenían o no sabían dominar sus emociones. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ellos querían hacer descender fuego, que decían, Señor, que oramos para que descienda fuego y los consuma a todos. Bueno, pues por algo Jesús les puso ese apodo de los hijos del trueno con ese nombre. Así que el Hijo de Dios, mis hermanos, tiene la naturaleza divina, la naturaleza misma de Dios. Es el que le está hablando a esta iglesia en Tiatira. Vean lo que dice después. El que tiene ojos como llama de fuego. Jesús, mis hermanos, escogió esta descripción de sí mismo, que ya lo habíamos visto en la presentación de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Ahí ya nosotros lo habíamos analizado más detallado. Ahora, ¿por qué Jesús estaba escribiéndole de esta manera a esta iglesia? Número uno, era para enfatizarle la idea de que sus ojos, los ojos de Jesús, observan como un juicio penetrante. Aquí yo hago una pregunta. ¿Cómo quieren que a ustedes y a mí nos vea el Señor? Bueno, a esta iglesia en Tiatira le está hablando de esta manera. Aunque el Señor, evidentemente, conoce las obras de todo su pueblo, que son hechas con amor, con fe, con celo, con paciencia, si sus ojos, que son como fuego llameante o una fuerte llama, esto, mis hermanos, nos quiere decir a nosotros que Él vea su iglesia, o vea esta iglesia, hablando de Tiatira, cometiendo y permitiendo lo que es malo y la va a reprender, la va a castigar y la va a corregir. Eso es lo que significa aquí cuando Él dice sus ojos como llamas de fuego. Por eso lo dice. Pero no termina, ojo, pongan atención, no termina aún, porque continúa describiendo y dice, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, esto es increíble. Voy un momento. Ok, aquí. Listo. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Mis hermanos, Cristo Jesús otra vez escogió aquí la descripción que también ya nosotros la vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, para enfatizar, dime. Se me está pegando. No importa, no importa, sí, no importa. Sí, es porque usted está arriba. Entonces, como la que vimos, esta descripción que hace Jesús acá, también la vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, para poder o para enfatizar que también sus pies de bronce bruñido, enfatizarnos en este caso, si lo que va a hacer es castigar y va a reprender las obras malas en las que se encuentra esta iglesia, pues ahora Jesús con sus pies está hablando, es para enfatizar su pureza. El bronce bruñido, mis hermanos, es puro, es altamente bruñido. Y cuando hablamos de bruñido significa brillante. Brillante por el fuego, obviamente, bruñido por el fuego. Y también estos pies, como los que describe, enfatizan su constancia. Porque el bronce, mis hermanos, el bronce era el metal más fuerte conocido en el mundo antiguo. Pies semejantes al bronce bruñido. O sea, serán fuertes e inconmovibles sus pies. Así, mis hermanos, así es el Señor. Es fuerte, es inconmovible y esto nos habla a nosotros de constancia para hacer cosas como las que tiene que hacer en cada lugar que el Señor vaya a hacer algo. Entonces, esta aleación es duradera, es estable, es sólida. Y el brillo del metal llama aquí poderosamente la atención de manera que la población, pongan atención, que la población consta la presencia de Jesús. Del mismo modo que se asume una residencia permanente en la ciudad, también sus seguidores permanecen en ella sin ningún miedo ni ningún temor. Entonces, mis hermanos, vamos a ver dos textos que nos afirman lo que estamos aquí ahorita hablando. Por ejemplo, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, y antes de que ustedes lo lean o lo leamos o ustedes lo tengan, el contexto de este texto que vamos a leer, el contexto está diciendo que ahora nosotros somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y dice el texto en el versículo 3, y todo aquel que tiene esa esperanza
en Él. Es decir, ¿cuál esperanza, mis hermanos? De que Él va a venir. Él va a regresar y que cuando Él venga, Él va a venir también con sus pies bruñidos y va a venir con sus ojos como de llama de fuego. O sea, Él va a regresar diferente a como se nos describió cuando Él vino aquí la primera vez y se encarnó. Y se encarnó que vino aquí a la tierra. Por eso dice que el que tenga esa esperanza puesta en Él, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? El texto lo dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan capítulo 15, versículo 3, esto le dijo Jesús a sus discípulos en la alegoría de la vid. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que nos lleva a nosotros a una limpieza y a una pureza en nuestras vidas, siempre, siempre, siempre será la palabra de Dios. No hay otra manera. Pregunto, ¿quiere usted ser limpio? Obedezcamos la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, alguien va a decir, pero Luker, es que hay que orar, hay que ayunar. Podemos clamar a Dios y pedirle a Dios misericordia. Sí, y Dios va a obrar, por supuesto. Pero la manera en la que Dios siempre obra para purificarnos es por medio de su palabra. Así es simple. Por medio de su palabra. No hay otra cosa. Si usted dice, no, Luker, yo no leo la Biblia, yo no la conozco, pero yo soy muy bueno. Yo me persino, yo rezo, yo oro, o yo veo videos de otros pastores, o cosas así. No, 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 no. La limpieza viene en nuestras vidas por la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 2, versículo 19. Buenas noches, Amoni, por ahí la vi. No sé, mi amor, está arriba, por la cama, en la lamparita. Apocalipsis 2, capítulo 19, vamos a ver ahora lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Tiatira. Les pido disculpas, tal vez voy a tomar unos minutos de más porque para los que estuvieron desde el principio, hubo un momento en que la imagen de la pantalla se pegó, se oía solo el audio y tuve que corregir eso y todo eso me llevó unos minutitos, pero yo espero que haya quedado grabado. Ahorita cuando terminemos yo me voy a fijar, espero que sí, pero bueno. Entonces, Apocalipsis 2, versículo 19, vamos a ver lo que Jesús sabe acerca de los cristianos en Tiatira. Ya Jesús se presentó de tal manera a esta iglesia. Ahora veamos qué es lo que tiene que decirle Jesús a esta iglesia. Vean lo que dice el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras, ahí me detengo un momento. Quiero que noten esta frase porque es muy interesante. Leo de nuevo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras, y que tus obras postreras son más que las primeras. Me detengo aquí un momento y comencemos con yo conozco tus obras. Pongan atención, mis hermanos. Tiatira era la ciudad más insignificante entre las 7 iglesias, como ya lo mencionamos, a las cuales Jesús se dirige. Pero aún así, aunque era la más insignificante, sus obras, pongan atención, sus obras no estaban escondidas para Jesús. No estaban escondidas. En por lo menos 4 cartas más a las iglesias de Éfeso, Sardis, Filadelfia y Laodicea, Jesús dice que conoce sus obras. Es decir, Jesús está totalmente al corriente de las manifestaciones de amor que los creyentes en Tiatira han demostrado para con Dios y para con su prójimo. Estas obras, mis hermanos, incluyen amor y fe, cualidades internas que se expresan en las cualidades externas de servicio y perseverancia. Recordemos algo que Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amar al Señor Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. El apóstol Pablo en Romanos, por ejemplo, Romanos 13, versículo 9, hace del segundo mandamiento de estos como la norma primordial. Y Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 8, la llama la ley suprema.
Entonces, mis hermanos, los cristianos en Tiatira demostraron en una forma visible ese amor hacia su prójimo, esa fe y confianza en su Señor. Hola. Su servicio, ¿verdad? De los cristianos en Tiatira, su servicio a los demás y su tranquila perseverancia eran ejemplos frente a las dificultades y a la oposición. La iglesia, mis hermanos, no podía recibir alabanza mayor que la que se expresa en las palabras: tus obras postreras son más que las primeras. Esto quiere decir que sus obras de amor, de fe, servicio y perseverancia eran una creciente constante. Ahora, con respecto al amor, Tiatira recibió palabras de alabanza, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que las recibió de condena. Jesús le dijo a los cristianos en Éfeso, y recordemos lo que les dijo, les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí en el versículo 4 del capítulo 2, él les dice eso. Ahora, así como cualquiera de las 7 iglesias, Jesús le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras. Y ojo, lo que voy a decir, yo creo que después de que nosotros veamos las 7 iglesias, mis hermanos, no nos puede quedar duda que el Señor conoce nuestras obras, la de cada uno, y de cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas, cómo tratamos los que somos casados, cómo tratamos a nuestra esposa, bueno, está aquí arriba creo, a nuestra esposa, cómo la esposa trata al esposo, cómo el padre trata a los hijos, cómo los hijos tratan a los padres, cómo nos conducimos en el trabajo, cómo nos conducimos en la iglesia, en la calle, caminando, en el carro, en el bus, en los quehaceres diarios y en todas nuestras obras. Todo lo que hacemos, el Señor las conoce perfectamente bien. En este caso, mis hermanos, una vez más, les dice a los creyentes de la iglesia de Tiatira: yo conozco su amor. Y veamos, mis hermanos, vean lo que tenía en esta iglesia: amor, fe, servicio y paciencia. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes, no, o mejor, a cuántos de nosotros no nos gustaría que el Señor nos hable de esta manera? Yo espero que el Señor no nos hable de otra manera, y más bien que Él pueda, más bien al contrario, decirnos: qué buenas obras, qué buenas son estas obras que yo puedo ver en tu vida, Mónica, Luker, Josué, Don Rafa, Joseph, Pablo, qué buenas obras veo, ese amor, esa fe, ese servicio, esa paciencia. Mis hermanos, la iglesia de Tiatira, a simple vista, sí parecía una iglesia modelo. Tenía 4 grandes virtudes, cualidades esenciales que eran necesarias en la vida del cristiano. Número 1, tenía amor, tanto para el Señor como para los unos con los otros. 2, sabían servir, eran buenos para el servicio. ¿Cuánta gente no hay buena para el servicio? Un montón. Y a veces se les bloquea y no se les permite hacer nada. 3, tenían fe. 4, y una paciencia digna de mencionar. Vamos a ver un ejemplo de una iglesia a la cual Pablo también les habló algunas de estas características, que está en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 2 al 9. Y vamos a ver qué les dice Pablo ahí. Dice, primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 9. Sí, estoy viendo que no se pegue el video. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino
que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Vean qué bonito, mis hermanos, es escuchar este tipo de virtudes, cualidades que como iglesia podríamos tener. ¿Cómo nos catalogaría? Aquí yo pregunto, ¿cómo nos catalogará el Señor a nosotros como iglesia? No me respondan, obviamente. ¿Qué dirá de nosotros? ¿Como cuál de las 7 iglesias nos podría comparar el Señor Jesús? No lo sé. Ahora, fíjense en esto. Sigue diciéndole y alabándole cosas a esta iglesia, Jesús, porque él ve esas virtudes, pero luego en el texto termina diciendo, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, esto es algo, este es otro halago a esta iglesia de Tiatira. Y no solamente tenían estas obras, pero las tenían en una medida que era creciente. Ellos estaban creciendo en el amor, en el servicio, en la fe, en la paciencia. Y realmente, mis hermanos, la vida cristiana de cada uno de nosotros debería de ser de esta forma, una vida creciente, donde nuestras obras, ojo con esto, donde nuestras obras pasadas o nuestras obras que vienen futuras, tienen que ser mejores, sí o sí, que las primeras que hayamos hecho. Aquí yo voy a mencionar algo y yo quiero decir algo, porque yo voy a mencionar cosas, hechos y situaciones que nosotros incluso como iglesia hemos pasado. Voy a poner ejemplos incluso de otras iglesias sin decir quiénes y qué iglesias y qué personas, pero también yo voy a poner ejemplos de casos reales que a nosotros como congregación también nos ha pasado. No voy a decir nombres. Si a alguien se siente ofendido o algo o aludido, yo no estoy diciendo el nombre de nadie, quiero aclarar, ¿verdad? Para no tener ningún problema, pero voy a mencionar ejemplos que suceden. Por ejemplo, hay personas creyentes que no salen de las primeras obras y siguen igual o peor y se quedan ahí estancados sin discernimiento. Algunos dicen, es que yo recuerdo cómo era antes cuando íbamos a los campamentos y no salen de estar pensando en campamentos. Cuando yo empecé de una forma. Ya hoy, a los años que tengo de estar en el Señor, estoy digamos, en otra posición, pero tengo que seguir, igual ustedes. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, vean lo que nos dice la palabra de Dios, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo tenemos que estar? Constantes y firmes, creciendo en la obra del Señor. A veces, no, dice siempre. Y vean, yo se los voy a decir, da mucha tristeza a veces, porque al darnos cuenta, por ejemplo, que hay parejas, voy a hablar un ejemplo, hay parejas de matrimonios que de repente nosotros los vemos, estaban sirviendo, se les veía el amor y se les veía todo el esfuerzo, para después recibir noticias que fueron movidos a otras ideas, a otras doctrinas, a otras fábulas, a otros mitos. Y es ahí donde uno llega a decir y a preguntarse, qué triste que es esto. ¿En qué lugar, mejor dicho, que en lugar de que se diga de nuestras obras postreras que son mejores que las primeras y ver los que más bien retroceden y que todavía ni siquiera se nos diga que las obras postreras ni siquiera son como las primeras, porque ya hay una desviación, ya hay un pensamiento distinto o diferente. Ni siquiera hay una firmeza. Yo no sé, es constante en lo que se ha creído, en lo que se ha aprendido, creciendo en la obra del Señor. Y ahora por ahí andan algunos anunciando, algunos andan diciendo que no hay infierno, que eso de la palabra del infierno se utiliza nada más para causar miedo en la gente. Otros andan judaizando, otros andan inflándole el ego a profetas y a apóstoles y a líderes, en fin, bueno, de todo vamos a encontrar. Pero bueno, que todo esto sea un ejemplo y que no nos pase, mis queridos hermanos, que no nos suceda a nosotros. Por eso es que debemos de estar firmes, constantes, creciendo y creciendo y creciendo. No nos quedemos como enanos espiritualmente hablando.
hay que crecer, hay que avanzar en la obra del Señor siempre. Sigue diciendo, creciendo en la obra del Señor siempre, como lo decía ahí Primera de Corintios, que nuestras obras que hacemos para el Señor, que se puedan ver como esta iglesia, que las obras postreras eran mejores y más que las primeras. Y termina diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No sé si ahí ustedes en casa, por lo menos, si Mónica está, que me diga, vamos bien, se oye bien, todo claro. Uno puede, mis hermanos, desalentarse cuando uno está sirviendo al Señor, llega a suceder, puede desalentarse incluso, que nos pasan situaciones de dolor. Un ejemplo, podemos estar pasando situaciones de dolor difíciles. Un ejemplo, un día si llueve, otro día nos asoleamos y que nosotros lleguemos a decir, ay ya Señor, por favor, ya no voy a echarle tantas ganas a esto, ya no voy a hacer más esto, porque la verdad, si yo lo hago, va a resultar peor. Estoy cansado, Señor. Necesito empleo, necesito dinero, necesito un sinfín de cosas. Y al bajarse las baterías, mis hermanos, ya no servimos, ya no trabajamos para el Señor de la misma manera. Por eso el texto nos dice al final, sabiendo, es decir, entendiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo lo que ustedes y yo hagamos en y para el Señor no es en vano y nunca va a ser en vano. Nada más que la gente no persevera. La gente no ve, la gente solo ve la oscuridad. No, nunca va a ser en vano el trabajo para el Señor. Nunca. Así que yo les pregunto, ¿cómo está hoy tu vida cristiana? ¿Cómo está la vida cristiana mía? ¿Están creciendo cada día las obras mías, las obras suyas, o siguen siendo las mismas del principio cuando usted conoció al Señor? Son las mismas. Yo les comenté la vez pasada que cuando yo estaba leyendo esto de verdad, todo esto, yo me puse a pensar cómo el Señor en cada una de las iglesias, antes de exhortarlos, lo que él tenía en contra de ellos, primero les alabó sus buenas obras, les aplaudió sus buenas obras, como diciéndoles, wow, qué bueno, bien por ti, me alegro, me da gusto, qué bueno que usted está haciendo esto, qué bueno que tienes ese amor, esa fe, ese servicio, esa paciencia, qué bueno, es aplaudible. Pero ahora en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 y 21, viene lo que Jesús tiene en contra de esta iglesia de Tiatira. Vea lo que les dice, versículo 20. Pero tengo contra ti, o tengo unas pocas cosas contra ti. El paso de la alabanza, de wow, el paso de la alabanza al reproche es de repentino y es brusco. Aunque los creyentes habían hecho un esfuerzo considerable en ayudar a otras personas materialmente necesitadas y en confiar en Dios, espiritualmente habían tolerado una influencia dañina en la iglesia. La influencia se difundía como un cáncer, de modo que con el tiempo corría esta iglesia un riesgo grave de salud espiritual ahí en la congregación. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, odiaba las obras de los nicolaitas. ¿Se acuerdan? La iglesia de Pérgamo permitía que los nicolaitas vivieran entre ellos. La iglesia de Tiatira toleraba enseñanzas engañosas dentro de la congregación. Entonces, ¿cuántas cosas tenía esta iglesia? Bueno, le menciono lo mismo que la otra, perdón, le mencionó Jesús lo mismo que la otra iglesia anterior que habíamos hablado. Pero vean lo que le dice, que toleras, le está hablando Jesús a Tiatira, y le dice, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Unas pocas cosas contra ti, pero esas poquitas cosas, mis hermanos, contra ti, están echando a perder la iglesia. Ojo con lo que les voy a decir. Vean la palabra pero que nosotros encontramos cuando él dice en el versículo 20, pero quiero que aprendamos algo con esto.
Pero, mis hermanos, es la primera frase que comienza en el texto. Pero, esta palabra pero, o la frase pero, es una conjunción, concretamente una conjunción adversativa coordinante. Es decir, es esta expresa una contraposición, una restricción o una corrección. Sirve para unir dos elementos o frases mostrando una oposición o un contraste entre ellos. Por ejemplo, un ejemplo, cuando uno dice, quiero ir al cine, pero no tengo dinero, es una oposición entre dos deseos. O decir, el día está soleado, pero hace mucho viento. Es un contraste entre dos condiciones climáticas. Entonces, pero a pesar de todo lo bueno que Jesús vio en la iglesia en Tiatira, existían problemas muy significantes. Entonces, por eso les decía esto, porque esta palabra, esta frase, pero es importante, porque nosotros vemos que primero los alaba, pero en el versículo 20 entra de golpe, es un reproche, es brusco, repentino, pero, y ahí es como les estaba explicando, es una conjunción adversativa, coordinante. Entonces, esta nos expresa que hay algo, un contraste o una oposición. Todo esto está muy bueno, pero tengo esto. ¿Y qué es ese pero? Que toleras a esta mujer Jezabel y todo lo que vimos. Entonces, a pesar de todo lo bueno que Jesús vio en la iglesia de Tiatira, existían problemas muy, pero muy significantes. Los problemas, mis hermanos, son lo suficientemente grandes para que Jesús les diga a ellos, a pesar de todo, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Qué quiso decir Jesús aquí cuando menciona a esta mujer? El nombre Jezabel, mis hermanos, se refiere a la esposa del rey Acab, quien se había casado con una princesa de Sidón y que esta fue una mujer totalmente satánica y perversa. Jezabel instó al rey Acab a que adorara al dios pagano Baal y a la diosa Acera y que construyera un templo y una imagen sagrada. El centro, ojo, el centro de la corrupción en la iglesia, por ejemplo, en Tiatira, está centrada precisamente en esta mujer Jezabel, la cual Jesús llama Jezabel. Quizás, hay que ver esto porque quizás no haya sido el nombre literal de esta persona, sino que solamente es un título que representa claramente a una profetisa que estaba en la iglesia de Tiatira. Es decir, se está refiriendo a una mujer en la congregación que se decía ser profetisa con un estilo propio dentro de la iglesia, siguiendo el patrón y las características precisamente de esta mujer llamada Jezabel del Antiguo Testamento. A la mujer ahí en Tiatira se le da el nombre de la esposa del rey Acab, quien se llama a sí misma profetisa. El Nuevo Testamento, mis hermanos, revela que había mujeres que profetizaban, Ustedes pueden ver que sí, el Nuevo Testamento indica que, como por ejemplo en Lucas capítulo 2, 36, ahí habla, en Hechos 21, 9, en 1 Corintios 11, 5, habla que había mujeres que profetizaban. Pero esta mujer ocupaba un puesto importante en la iglesia de Tiatira porque era maestra. Era maestra. Pero su instrucción o la enseñanza de esta mujer era engañosa. ¿Por qué, Luker? Porque persuadió a la iglesia para que cometieran relaciones sexuales ilícitas, por un lado, en los templos paganos y para que comieran en ellos el alimento o la comida que había sido sacrificada para los ídolos. Entonces, esto no puede ser una sorpresa que esta mujer se le esté dando el nombre de Jezabel, porque su homóloga en el Antiguo Testamento también persuadió a Israel para que le rindieran culto a Baal, el dios de la lluvia, la fertilidad y la tormenta, que era fundamental para la agricultura y para la vida en Canaán. Y se le consideraba a este dios Baal el señor de la lluvia y señor de los cielos. A menudo también se le representaba a este Baal como un toro o un carnero y se le asociaba con el sol y el trueno, no con toro, con el trueno. Y a esta diosa Acera
Era la diosa de la fertilidad, la maternidad y la sexualidad, y a menudo estaba vinculada a Baal. Y bajo el pretexto de la religión, las personas cayeron en el pecado de la inmoralidad sexual, con todas sus consecuencias desfavorables, y en el pecado de apostasía al comer alimentos en los templos paganos. Y ojo, presten atención, que el orden de cometer fornicación y comer alimentos ofrecidos a los ídolos es el inverso a la secuencia que nosotros vimos en la iglesia de Pérgamo. Ahí era al revés. Ahí le dice que ellos comían los sacrificados a los ídolos y fornicaban. Aquí es, ellos fornicaban y luego comían alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces, vamos a leer un texto, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37, que nos habla el final de esta mujer Jezabel. Voy a leerlo en este caso en la versión Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos. Voy a leerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, 30 al 37 dice: Jehú se acercó a Jezreel y Jezabel se enteró de las noticias. Se maquilló los ojos y arregló su cabello y se asomó por la ventana. Cuando Jehú entró en la ciudad, Jezabel le dijo: Hola, hola Simri, al igual que él mataste a tu amo. Jehú miró hacia la ventana y dijo: ¿Quién está a mi lado? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 eunucos y Jehú les dijo: arrojen a Jezabel. Entonces los eunucos arrojaron a Jezabel por la ventana. La sangre de Jezabel salpicó las paredes y los caballos pisotearon su cuerpo. Entonces Jehú entró en la casa para comer y beber y dijo: ahora encárguense de esa maldita mujer y sepúltenla, porque al fin y al cabo era hija de un rey. Versículo 35. Cuando los hombres salieron a sepultar a Jezabel, no encontraron su cadáver, solo encontraron el cráneo, los pies y las plantas de sus manos. Le comentaron esto a Jehú, quien dijo: el Señor le había dicho a su siervo Elías el tisbita: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en Jezreel. Su cuerpo será como un campo donde se guarda estiércol en Jezreel, y nadie podrá reconocerlo. Entonces, mis hermanos, veamos cómo terminó esta mujer, cómo debió de ser tan perversa, es tan perversa este personaje. Jezabel, mis hermanos, fue una mujer mala, perversa, era matriarca e hipócrita. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso a ustedes les gusta alguna mujer, alguna posición, así como el de esta mujer, ahí ustedes van a verla en todo su esplendor. Si ustedes quieren, hombres solteros, quieren una mujer así, vayan a ver a Jezabel. Esta mujer, mis hermanos, gobernaba a su marido, a Acab, que era Acab, era el rey. El nombre de Jezabel tenía una asociación fuerte. Por ejemplo, un ejemplo: si nosotros llamamos hoy en día a alguien, le ponemos el nombre de Judas o un Hitler, ¿significaría algo malo? Por supuesto, yo no conozco a alguien que se llame Judas o que se llame Hitler, nombres. Es igual con Jezabel. Pues así, mis hermanos, esta mujer por igual, al llamar a esta mujer en la iglesia Jezabel, Jesús está hablando de algo sumamente malo. Jezabel fue uno de los personajes más malvados del Antiguo Testamento e intentó incluso cambiar la adoración de Israel con la adoración del ídolo otra vez llamado Baal. Jezabel tenía un récord poco envidiable en la maldad. Llegó a tener incluso, para los que ya saben o sabemos, ella llegó a tener y a contratar cerca de 800 falsos profetas que le profetizaban al rey Acab, a su marido, le profetizaban al rey lo que Acab quería escuchar. Así de simple. Imagínense, contratar 800 falsos profetas para que le dijeran al esposo, al rey, lo que él quería. Por ahí, mis hermanos, hay un texto donde Israel se dividió y entonces se juntaron las dos tribus. Y Acab, para contar esta historia, Acab le dice a Josafat: ¿irás a la guerra conmigo contra Ramot de Galad? Entonces Josafat le dice: bueno, consultemos a Jehová. Pero Acab trajo a todos sus falsos profetas y todos ellos le dicen a Acab: sí, sube, Dios está contigo, Él te los va a entregar. Y Josafat, así como que no quedó convencido y le dice:
¿No tendrás por ahí a otro profeta de Dios que nos dé palabra de Dios? Entonces Acab le dice a Josafat, sí, 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 allá tengo uno, está guardado en la cárcel, ¿no? Se llama Micaías, lo tengo guardado. Es que, vieras que nunca me profetiza bonito, no me dice lo que quiero, siempre me profetiza mal. Entonces Josafat le dice, ¿podemos consultar a Micaías? Entonces mandaron a traer a Micaías. Luego Micaías, de una forma sarcástica, le dice a Acab, sí, 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 vaya, vaya, pelee. Dios les va a dar el triunfo, se los va a entregar. Entonces Acab entendió y notó que Micaías estaba hablándole lo que él quería escuchar. Él entendió. Entonces Acab toma a Micaías y le dice, ¿cuántas veces tengo que decirte que no me digas, cuántas veces tengo que decirte que me digas la verdad? Entonces Micaías le dice, ¿quieres saber la verdad? ¿Quiero oír la verdad? Bueno, pues el Señor dice así, que Él ve a Israel sin pastor. ¿Qué fue lo que le quiso decir Micaías a Acab? El profeta le estaba hablando de la muerte de Acab. Y aún así Acab, ni siquiera teniendo la oportunidad de cambiar y arrepentirse, quiso cambiar. Mis hermanos, qué tremendo son siempre los falsos profetas o las falsas profetizas que se introducen en las congregaciones y quieren hacer lo que a ellos les da la gana. Algunos antiguos manuscritos griegos declaran la frase esa mujer Jezabel. La describen como una mujer o una esposa Jezabel. Es decir, algunos creen que esta mujer posiblemente era la esposa del pastor de la iglesia ahí en Tiatira. Ahora, esta mujer Jezabel de la iglesia en Tiatira no era en realidad una profetisa, solamente decía que ella era profetisa como Hoy salen muchos y muchas autoproclamándose profetas, llevando cursos de profetas, metidos ahí un montón de cosas raras y autoproclamándose pastores, profetas y apóstoles. Pero al parecer, mis hermanos, los cristianos en Tiatira la recibían y justamente ese es el problema, que los cristianos de la iglesia la recibían como una profetisa, la recibían como profetisa y ese es el por qué Jesús les está dando semejante advertencia. Toleras a esta mujer Jezabel que corrompe a mis siervos. Pero Jesús se lo había advertido. ¿Ustedes sabían? Jesús había advertido que esto iba a pasar. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 24, versículo 11, dice, falsos profetas se levantarán y falsos cristos se levantarán y engañarán a pocos. No, mis hermanos, a muchos. Y qué delicado es esto, mis queridos hermanos, y esta mujer que se nos está presentando en esta época llamada Jezabel, que se decía, profetiza, y que está ocasionando grandes problemas en la iglesia. La intención, mis hermanos, de los seguidores de Balaán, ¿se acuerdan? En el versículo 14, y de los Nicolaitas y de Jezabel es la misma. La intención de ellos es la misma. Engañar al pueblo de Dios convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permitiría ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembros de la iglesia. Hoy eso lo vemos a diestra y a siniestra. Hoy el mundo está metido en la iglesia, pero don't worry, los cristianos siguen siendo cristianos, cantan, alaban, ponen los ojos en blanco, profetizan y hacen de todo, pero siguen, el mundo los acepta. Así de sencillo. Y al aceptar este estilo de vida que exigían estos gremios, como vimos en la historia de Tiatira, los gremios, los mismos miembros, ¿verdad?, de la iglesia, ya no tenían que tener miedo a ser marginados. Es decir, ya los gremios, si ellos se prestaban a hacer lo que los gremios solicitaban, pues ya no iban a tener miedo. La iglesia no tenía por qué tener miedo de ser marginados. Pero el Señor les dice, nadie puede servir a dos señores. A lo que Santiago agrega y dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así de simple. Y ya estamos finalizando. Es decir, mis hermanos, si nosotros vemos la iglesia tenía buenas características, tenía buenas obras, pero sin embargo había algo que estaba contaminando a la iglesia en Tiatira. Y mis hermanos, hoy las mujeres en las iglesias que muchas veces pretenden tomar un liderazgo y de profetas algunas, o la gran mayoría, mis hermanos, yo no sé si ustedes no lo saben, pero eso no es lo correcto.
no es lo correcto. Y les voy a decir algo, les voy a contar un ejemplo real. Les voy a contar un ejemplo real, una historia de un pastor lo que le pasó. Por favor, pongan atención a esto. Comenta un pastor que en su congregación llegó a tener un problema con una persona, hubo un problema con una persona. Era una mujer que empezó a hablarle profecías a las personas. Entonces este pastor, como es el líder, es el hombre que él tiene, el pastor es el primero que tiene que estar al frente de guerra, viendo que no se introduzcan falsas doctrinas y aparte de eso, el equipo que el pastor tenga, que ayudamos, también tenemos que ayudarle a observar ese tipo de cosas. Entonces, esta mujer empezó a hablarle profecías a la gente y este pastor tuvo que pararla en raya y ponerle un alto. Y le dijo a la mujer, ya no vas a volver a profetizarle más a nadie, por favor. Y la mujer le dice, ¿pero por qué? ¿Quién es usted? ¿Quién se cree? Pues es el pastor de la iglesia, es el pastor. Pero fíjense qué curioso. Esta mujer le dijo a alguien, se acercó y le dijo a alguien, el Señor me dice que tú vas a ser el pastor de la iglesia, porque el pastor y toda su familia andan en pecado, porque ahora que usted no se pegan el micrófono, casi se lo comen. Entonces, y que toda su familia está en pecado. La persona que recibió esta pseudo profecía, de ahí se la creyó y se la declaró y todo ese rollo y la confesó positivo y de todo. Por ejemplo, hablando de estos casos, vean, nosotros no somos la excepción cuando hablamos de problemas en las iglesias, situaciones que se dan, divisiones. A nosotros nos pasó igual. Gente que vino un día y, y ofendidísimos y enojados porque no hacían lo que ellos querían. No hacían lo que ellos querían. Porque el pastor venía del trabajo y venía ajustado por el tiempo que empezaba el estudio bíblico a las 7:30, pues dice un día, no, empecémoslo, lo vamos a hacer virtual. No, jamás, ¿por qué virtual? Usted es un egoísta, es que usted no es pastor, y empezó a decir un montón de cosas, ustedes no son pastores, ustedes simple y sencillamente porque ellos querían estar presencial, querían que todo se hiciera a la forma de ellos. Vamos a encontrar divisiones de ese tipo. Siempre van a aparecer ese tipo de personas que no se ajustan, no quieren, no pueden y pretenden que todo se haga como ellos quieren. Es que si usted no viene a mi casa a hablar y a pedirme perdón, yo me enojo y hago cucharitas y venga y no. También esto mismo que estoy hablando, de esta misma gente, son ellos mismos que tuvieron que salir de una iglesia porque se levantaron un día a decirle a la pastora, donde ellos estaban, le dijo a la pastora, le dijo que todos ahí eran unos hipócritas y que el Señor les había dicho a ellos que ellos iban a ser los pastores. ¡Wow! Por eso dije al principio, yo aquí voy a mencionar cosas, no digo nombres. Si usted se siente aludido y ofendido, qué pena. Yo no dije su nombre ni su apellido. Estoy contando situaciones reales que suceden. Van a haber situaciones así y personas así. Bueno, volviendo al tema y a la historia del pastor. Vean qué tremendo es cuando, por ejemplo, nosotros no tenemos el discernimiento y no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y a dónde nos lleva este tipo de ideas y de cosas? En el tiempo, dice el pastor, que en el tiempo que él tenía de estar ahí pastoreando esta congregación, él nunca había tenido una división en la iglesia, nunca. Y llegó esta mujer, ¿verdad? Esta pseudo profetisa, y se viene la primera división grande en la iglesia. Pero dice el pastor, dice, yo aprendí y dije, Señor, gracias, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Se fueron los que no tenían que estar. Pero yo les puedo mencionar a ustedes, mis hermanos, cuántas iglesias han pasado y hemos pasado por eso. Y repito, nosotros como comunidad cristiana no somos la excepción. Igual con nosotros, por gente que se fue en una un masivo éxodo que teníamos, que somos una iglesia muy pequeña, pero para nosotros es masivo porque de ser pequeña, que se nos vayan es masivo, un masivo éxodo porque no se querían someter, porque querían hacer lo que les daba la gana. Volvemos a lo mismo. No somos la excepción, no solamente pasa en TNT, pasa en la vida real. Bueno, continúo, dice el pastor, para ir terminando, dice el pastor que hicieron una junta con el liderazgo y quiero aclarar algo, esto es lo correcto,
porque el pastor tenía un cuerpo, un equipo de liderazgo, tomó a su equipo de liderazgo, los juntó y con la persona a la que se le dio la pseudo profecía, ¿verdad? Y que se la creyó, se sentaron en una mesa, los llevaron, se sentaron en una mesa, hicieron una reunión, quienes estaban, el pastor, los líderes, ¿verdad? Los líderes que él tiene o tenía en ese momento, su equipo, hicieron la reunión para que delante del cuerpo o el equipo de líderes y de los pastores se hablara del tema y que se dieran cuenta que estas personas, ellos, ¿verdad? Los que se creyeron la profecía, se dieron cuenta, que se dieran cuenta que habían hecho algo incorrecto al escuchar a esta disque profeta. Entonces el pastor, en medio de la reunión, se levanta y le dice a la persona que recibió la profecía y al grupo que estaba del lado del hombre que recibió la profecía, le dice, a ver, fulanito, delante, por favor, delante de todo el equipo de líderes y de pastores aquí delante de ellos, dígame por favor cuál es el pecado mío y el de mi familia. Por favor, expóngalo aquí, sáquelo a la luz. Si ustedes me están acusando, por favor, saquen las pruebas aquí a la luz. Entonces responde este hombre, el que recibió la profecía, no, Dios lo va a revelar. Por favor, ¿cómo que Dios lo va a revelar? ¿Cómo que Dios lo va a revelar? Si estás ahí, lo están para que usted exponga el supuesto pecado del pastor y de la familia. ¿Cómo que Dios lo va a revelar? Entonces dice el pastor, mis hermanos, dice el pastor, pero mira, fulanito, si ustedes me están acusando, por favor, saquen las pruebas y digan delante de todos ellos cuál es el pecado mío y el de mi familia. Que no, Dios lo va a revelar. Vean, no, mis hermanos, no es así. Eso no funciona así. Así no es como se manejan las cosas. Bueno, pero dice el pastor, les dice, es más, hagamos una cosa, fulanito, vea, si ustedes o yo no estamos de acuerdo y no, usted no quiere decir enfrente mío y a estos líderes, usted no quiere exponer y decir, qué es eso, qué es lo que tengo, cuál es el pecado, yo tengo, le dice el pastor a ellos, yo tengo unos líderes allá en otra provincia. Por favor, vayan allá donde ellos están. Y si ustedes tienen las pruebas de mi pecado y el de mi familia, ustedes les muestran las pruebas de mis pecados a mis pastores y les dicen que estos son los pecados que yo tengo y de fijo mi liderazgo, mis pastores me van a llamar y me van a disciplinar como debe de ser y me van a corregir si es como ustedes lo están diciendo. Vean, mis hermanos, para ya terminar hoy por hoy y no hacer más larga la historia, si ustedes o yo acusamos a alguien, si ustedes hablan de alguien, pongan las pruebas. Si no, mejor quédense calladitos, se ven más bonitos, porque es levantar falsos y eso es un falso testimonio. Eso es hablar algo levantar una calumnia en contra de una persona cuando no es verdad lo que usted está hablando. Repito, me pasó a mí y a mi esposa. Repito, no somos la excepción. Cuando yo menciono esto, no digo nombres y apellidos por aquello, pero a nosotros nos pasó. Nosotros en algún momento, antes de que se diera el éxodo, nosotros hablamos con algunas personas y les dijimos, y los pastores estuvieron presentes, si hemos ofendido, yo de mi parte, si yo he ofendido a alguien, si he sido grosero, he dicho algo que ustedes se hayan sentido mal, les pido perdón inmediatamente. Y si en algo fallo, sáquenlo a la luz, etcétera. No, no lo hicieron. Levantaron algunas cosillas en contra de nosotros, pero nunca nos enfrentaron como debía de ser. Pero bueno, como dije, si no tiene pruebas, si usted no va a decir algo bueno, mejor quédese calladito, se ve más bonito. Así de simple. Pero bueno, a veces Dios, mis hermanos, permite que nosotros tengamos que vivir este tipo de cosas para poder aprender. Así de simple. Pero aquí está esta iglesia hablando de Tiatira. Ellos estaban tolerando estas cosas y quedamos, nos falta todavía, lo seguimos la otra semana, pero como dije, esta iglesia estaban tolerando estas cosas y ahora imagínense
que hayan permitido por más tiempo tolerar a esta mujer, ¿verdad? ¿Qué más cosas hubieran llegado a aceptar y a llegar a acabar con la iglesia? Mis hermanos, siempre han existido personas de esa forma así, no solo mujeres, también hombres que se dicen profetas y más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Siglo XXI, y que aparece de todo hay. Y vemos lo que le dice en el versículo 20 y quedamos aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quedamos en el versículo 20. Y bueno, mis hermanos, aquí me voy a quedar. Vamos a seguir con la otra parte en el siguiente estudio bíblico de la otra semana, Dios primero. Y les bendigo enormemente. De verdad, Joseph, un abrazo, ahí lo veo. A Mónica, Josué, no sé, no lo vi. Este, veo a doña Marlene por ahí, bendiciones, igual, un abrazo. El Señor me los guarde, me los bendiga y espero que hayamos aprendido algo, de todo esto con respecto a la iglesia de Tiatira. Ya terminamos la de Pérgamo, ya vimos la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Tiatira la terminamos muy probablemente la otra semana y ahí vamos a seguir continuando. Les amamos un montón de verdad de parte de nosotros, de mi familia y sigamos echándole ganas. El domingo tenemos servicio, ¿verdad? Se está dando ahorita virtual. Yo espero que pronto, de verdad, eso es un mensaje a Josué, a Mónica, así un mensaje con amor. Esperemos poder reunirnos, de verdad, necesitamos reunirnos como congregación. No está mal la virtualidad, pero reunámonos, please. Reunámonos, no sé si está por ahí Yeudi, tal vez Alexa, igual poder vernos, o sea, todos, o sea, poder congregarnos bien y poder saludarnos y abrazarnos como debe ser. Joseph, un abrazo ahí también, poder ojalá verlo pronto también. Y Mónica, Josué, por favor, también poder vernos todos, que es necesario, es necesario. Y a otros más también, no solamente nosotros. Bueno, mis hermanos, los bendigo. Voy a orar para finalizar, dándoles las gracias de verdad por su atención. Padre, muchas gracias te damos por esta noche. Gracias porque en tu palabra es que, Señor, que tu palabra es la que nos limpia en primera instancia y tu palabra nos nutre y aprendemos un montón de verdad de tu palabra. Pero más allá de aprender y de conocer, Señor, ayúdanos. Y hablo primeramente por mí. Ayúdame a poder no solamente a conocer, sino a practicar, Señor, tu palabra. Seguir tratando con mi vida, Señor. Y como dice tu palabra, que tu palabra es como un martillo. Si hay dureza en nuestro corazón, con ese martillo rompe toda dureza. Y ablándanos, Señor, y haznos, Señor, sensibles a tu voz, sensibles a nuestro prójimo en el sentido de amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti, a llevar a tu palabra como debe ser, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, mis hermanas, que todo lo que hagan, emprendan, Señor, que tú les guardes, les bendigas, les prosperes, Señor, en el nombre de Jesús. Que donde ellos vayan y estén, tu presencia esté ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo enormemente, bendigo sus trabajos, sus finanzas, su salud, Señor, su alacena, Señor, sus planes, sus sueños, todo lo que emprendan, sea aquí en Costa Rica o sea fuera de Costa Rica. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, de verdad, un abrazo enorme. Buenas noches, descansen y de verdad esperamos vernos pronto. Repito, este domingo, a menos que Josué y Mónica digan lo contrario, pero tenemos reunión. Somos Comunidad Cristiana Gosén el domingo 10:30 de la mañana, aquí por el Facebook en vivo, para que no se les olvide, ¿verdad?, conectarse. Y el siguiente jueves continuamos Dios primero, también haciendo la pequeña propaganda, seguimos con las clases de la Escuela Bíblica Berea de Comunidad Cristiana Gosén en el YouTube personal mío. Ahí estamos subiéndolo de los videos y como dije posteriormente vamos a actualizar el de la congregación. El Señor me los bendiga a todos. Un abrazo de verdad. Síganse preparando, buscando del Señor siempre. Bye bye.